Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se escribirá la historia de la pandemia? ¿Ya se está haciendo? Eso es lo que queremos preguntarnos en el rato que sigue. ¿Qué tendrán en cuenta los historiadores? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que va a quedar afuera? ¿La historia va a contar las discusiones que hemos tenido, por ejemplo, del origen de la vacuna, sobre qué países la fabricaron, las restricciones que ordenaron los países? ¿Qué parte de nuestras conversaciones de hoy podrían figurar mañana en la historia de la pandemia? La convidamos a Laura Benadiva, que es historiadora especializada en metodología de la historia oral. Ella da clases y es escritora, para que nos ayude con esto. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Hola, Sergio, un gusto escucharte. Me alegra mucho escucharte, en primer lugar. Bueno, igualmente, nosotros teníamos muchas ganas de que nos cuentes cómo es tu trabajo en estos días que supongo están dando muchísimo material y te tendrán bien ocupada, ¿no? Muy ocupada, en lo práctico, digamos, en lo del día a día, en lo fáctico, es el triple de trabajo siempre, ¿no? O más, ¿no? Cuando empezamos a trabajar el año pasado, te estoy hablando en cuanto a las clases, ¿no? Cuando trabajamos el año pasado de manera virtual. Vos hablabas algo muy interesante, decías qué es lo que va a quedar, qué es lo que no, qué es lo que se va a hablar, y eso va a depender de nosotros, porque de todos nosotros, y como historiadora y yo especialista en la metodología de historia oral, bueno, digo un segundito qué es la historia oral, si querés, chiquitito. Sí. Bueno, la historia oral es claro, una metodología por la cual uno investiga el pasado reciente a partir de un método específico, ¿no es cierto? Y yo la descubrí trabajando con chicos hace más de 20 años, y realmente lo que más me importó de esta metodología es lo que les pasaba a los chicos cuando le hacían una entrevista a una persona que había vivido un pasado para ellos muy lejano, pero para nosotros muy reciente, ¿no? Viste que los chicos, uno de 40 o 50 es un viejo, entonces, bueno, sí. Lo que pasaba era que todo lo que contaban estas personas, ellos algunas de esas cosas las veían en el presente, y me interesó mucho lo que pasaba después con los chicos, ¿no? Empecé con los chicos de secundario y ahora estoy trabajando con todos los niveles de la educación y en organizaciones sociales, un montón de lugares. El tema de la pandemia... Laura, ¿y cómo? ¿Qué? Claro, ¿cómo es el tamiz, digamos? ¿Qué es lo que va? ¿Cómo se decide qué va y qué no? Bueno, esa es una pregunta buenísima, porque depende también de quién lo hace, ¿no? Y depende también de qué es lo que se quiere mostrar. Por eso la forma en que yo te contestaría, la forma más, digamos, verídica o que nos va a dar un panorama más amplio de lo que es la pandemia y de lo que fue la pandemia antes de que empiece. Porque la pandemia no es solamente la enfermedad, son un montón de cosas que uno se va enterando que pasaron antes, ¿no es cierto? Y otras cosas que atraviesan a cada uno de nosotros de manera diferente. Y entonces la historia oral permite, a partir de entrevistas, yo entrevistaría primero a la gente del personal de la salud, entrevistaría a todos los que pudiera, que tienen que ver con esto, que somos todos, ¿sí? Y me parece muy importante, yo ofrecería trabajar con esta metodología, sobre todo en un momento en el que la información nos confunde tanto, ¿no? No solo acá, yo cuando se desató la pandemia estaba en España y estaba mirando azorada lo que pasaba en Italia, como si no fuera a pasar en España, ¿no? Uno lo mira como si no fuera a pasar nunca, ¿no? Ay, mirá los italianos, ¿no? Y las noticias que se confunden tanto que te dejan a vos solo, digamos, ¿no? Yo siento que le está pasando eso a mucha gente. Laura. A mí, sí, perdón. ¿Qué tal? Cruz te saluda. ¿Cómo estás? No, te interrumpo, pero porque
por el miedo a que pase el comentario de largo. Sí. Porque es muy interesante lo que mencionás sobre, por ejemplo, el rol de los medios. Pienso en los medios de comunicación y pienso cualquier otra fuente de comunicación que tal vez no es tan grande, no está tan establecida, pero que no son fuentes confiables. Y un poco lo que me preguntaba es, está bien, queda claro que la historia la escriben distintas personas y depende mucho de qué historia se escribe en función de qué persona lo hace. Pero imagino que hay una metodología. Entonces, por ejemplo, a la historia le importa si Ciudad va a juicio para que lo que Nación dijo suceda o no, o si el conductor de Crónica piensa que el pibe que se fue a la costa es un salame porque quiso surfear cuando hay un problema sanitario. ¿Esas cosas le importan a la historia? No, o sea, no le tendrían que importar, pero sí lo que tiene que hacer cuando hace un trabajo de verdad, ¿sí?, es poder leer todas esas otras fuentes. Lo que está pasando ahora, porque vos lo dijiste muy bien, Cruz, me dijiste, vos lo dijiste muy bien, el tema es otros medios, y si vos te fijás, antes, hace muchos años, o no tantos, cuando vos ponías una noticia duraba más tiempo, ¿no es cierto?, en el aire, en el papel. Ahora con el Twitter y todo lo demás, son, como yo le digo, tweets segundos, porque todo dura un segundo y la gente se empieza a enganchar en otra cosa que no tiene nada que ver con el tweet que se puso, ¿no?, inicialmente. Entonces todo esto nos confunde más todavía. Y yo creo... Y el descrédito, Laura, que vos mencionabas, el descrédito que vos mencionabas de los medios de comunicación, yo me acuerdo que eran aliados de la historia. El periodismo ha sido históricamente aliado de la historia. Yo recuerdo una definición, los periodistas hacemos el primer borrador de la historia, se decía. Un concepto que hoy es muy difícil de sostener justamente por esa inconsistencia que vos acabás de citar. Sí, que no es ingenua, y que sabemos que no es ingenua, y que bueno, y tiene que ver con un montón de cosas. Esto es lo que tiene de bueno analizar la historia desde otro lugar, ¿no? Cuando trabajamos con historia oral, trabajamos a partir de la memoria de las personas, ¿sí? Si vos me preguntás a mí hoy, a Laura, ¿no?, me preguntás, ¿qué te parece peor, este año o el año pasado? Y a mí me parece peor lo que está pasando este año. Mirá lo que te digo, lo que me está pasando a mí este año, lo que le está pasando a los chicos, lo que le está pasando a los padres y a las madres. O sea, quedó todo expuesto, digamos. No es un problema de salud, no importa que sea un problema de salud, es un problema económico-político. Entonces, en la medida en que, y no en este país, en todos lados, no, es un tema que dejó expuesto todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y todos los intereses que siguen teniendo los grupos económicos, que cada vez pierden más, pero no quieren perder nada. Entonces, la variable... Laura, ¿y esto no termina siendo beneficioso para la humanidad? Porque vos decís, bueno, este año es peor que el anterior, pero en realidad, si lo viésemos con perspectiva histórica, este año es el año en que nos estamos dando cuenta de la integralidad del problema que vos acabas de resumir, ¿no? Economía, política, representaciones, ciudades. ¿Sabés de qué depende eso? De la educación. No hay otra, Sergio, porque hay que hablar con los chicos. ¿Te acordás de hace muchos años un programa que se llamó La Era del Ñandú, que dieron en Canal 13? Sí. Que era por el tema de la agrotoxina. Un falso documental. Muy bien, ahí está, somos más o menos, ¿no? Entonces, contemporáneos. Y me acuerdo que yo lo estaba mirando, ese documental, y Magdalena era la que lo presentaba en el Canal 13, y dijo que era un documental falso. Pero lo daba, Sorín lo hizo por el tema de la agrotoxina, había salido la agrotoxina, y la gente se dejaba de hacer los estudios. Era como una cura para el Alzheimer que provenía del veneno de las serpientes, del ñandú. Primero probaron con las serpientes y después con el ñandú. Bueno, el ñandú era el documental apócrifo y la serpiente era para el cáncer. Y bueno, y el médico había desaparecido. Eso era todo real. Pero yo nunca me voy a olvidar que el documental, porque yo lo recuperé el documental,
y empecé este año a decirle a los chicos que averigüen si los abuelos, porque los padres ya son jóvenes, ¿no? Si los abuelos habían conocido una droga que se llamaba Viapador. Y como yo sabía que era mentira, pero yo también les mentí, ¿no es cierto? Y les dije que averigüen y que... Entonces los abuelos decían, no, pero la Bioca2 me parece... Y venían con respuestas, ¿sí? Que no existían, que no eran de verdad, pero lo había preguntado yo. Es excelente, Laura, el paralelismo que estás haciendo, porque quienes se han perdido de ver la era del ñandú, claro, es como también, porque te lo muestran a través de los medios de comunicación, son como, es un falso documental, que si lo agarrás empezado, en mi caso yo lo agarré con 20 y pocos años, empezado en la televisión de madrugada, y dije, hace años que se encontró la cura a problemas de la humanidad como muy grandes, y tenía tanta fiaca de salir de la cama que nunca me puse a googlear. Cuando googleé me di cuenta que era mentira. Y ahora pienso y digo, claro, prendemos la tele y nos encontramos con el mismo tratamiento del COVID. Claro, pero se murió un montón de gente por no hacerse los tratamientos, por esa que era falsa. Entonces yo les pasé el documental a los chicos y les decía, qué raro, chicos, que ustedes, ay, bueno, nada, bueno, qué sé yo, según la DAM, les seguía mintiendo. Cuando les paso el documental, los chicos se quedan mirando y dicen, qué bobos que eran los argentinos que se creían esto. Y le digo, ¿el qué se creían? No, se creían que lo que decía los medios y el remedio, no, el remedio existía. O sea, se terminaron creyendo ellos eso, y cuando terminó, ni siquiera leyeron que decía que era un documental falso. Entonces, imagínate, yo empecé así el año, imagínate, ¿no? Después... Laura, un poco más temprano vos decías que la historia depende de quién la hace, de quién la cuenta. ¿Quién valida la historia oficial, la que terminamos leyendo? Y el Estado. La historia oficial nunca puede cambiar porque, por ejemplo, las efemérides y todo eso, que siempre seguimos haciendo lo mismo, se crean a fines del siglo, se empiezan a dar a fines del siglo XIX en Argentina y en otros países de Latinoamérica, cuando se construye este modelo liberal de Estado, ¿no? Hablemos de esta historia. ¿Quién va a validar esta historia? Para mí la tiene que validar la gente. Para mí hay que trabajar con la gente, y la gente es distintos colectivos que viven esto de distinta manera. Por eso decía, hablar y hacer una investigación histórica a partir de entrevistas, pero esas entrevistas no se pueden hacer sin leer otras fuentes. Entonces vos confrontás esas fuentes con las entrevistas y haces una historia más verídica, digo yo, ves que no digo verdadera, ¿no? Porque es muy difícil el tema de la objetividad y de la verdad en la historia. Yo creo que cuando se les dice cosas no sé, me imagino a un médico escuchando la palabra relajado o cosas que se dicen en todos lados, no solamente acá, y me imagino haciéndole la entrevista a ese médico y preguntándole cómo es tu día, ¿no? En una pandemia. Y yo te decía también el tema de que la pandemia te muestra que no estamos aislados en el mundo y que no somos lo peor. Viste que siempre estamos diciendo que somos lo peor, que nos pasa a todos esto, y también nos cansa mucho más. A ver, ¿cómo te explico? Nos terminamos cada uno de nosotros autoexplotando, porque como ahora todo es virtual y a mí me encanta, pero terminamos haciendo cosas que tendría que haber hecho. Para mí ese es un tema muy importante de pandemia, ¿no? Si ponele, me tengo que cortar un árbol, ahora no puedo llamar, tengo que bajarme la aplicación y hacer todo yo, mandar la foto, con los médicos lo mismo. Los viejitos tienen que mandarle la receta por internet, hay que enseñarle a cómo armar un mail. Entonces hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la pandemia que nos hacen sentir peor, ¿me explico? O sea,
como autoexplotados, cansados. Es como, hay tantas aristas por las cuales tendríamos que empezar. No podemos abarcar todo con una investigación. Entonces, tenemos que elegir un objeto de estudio y después seguir trabajando. Yo trabajo con los barrios, con barrios en villas y bueno, ahora no estoy yendo, pero trabajo con la historia oral y bueno, y tienen que ser cosas que les sean significativas a las personas, ¿no? Al de la televisión. A propósito de eso, Sí. a propósito de eso, de la conexión con las personas, con la sociedad, ¿cómo se titularía el primer capítulo de un libro de historia que refleje parte de lo que estamos viviendo? Te lo digo así, es construir a partir de dentro de la incertidumbre. Y construir Eso marca también, muy bien el tiempo que vivimos. Exacto, aunque en los docentes, y así empieza un libro que va a salir justo ahora, a mitad de año, yo empecé a escribirlo en pandemia y lo terminé en pandemia. En los docentes siempre tenemos incertidumbre, siempre tuvimos incertidumbre, no es por la pandemia, ¿no? Porque nunca sabés qué va a pasar, con quién te vas a encontrar, cada clase es distinta. Esa incertidumbre tiene que ser un desafío para seguir adelante. Trato de ver lo positivo, a veces tengo unos días terroríficos, indignada, ¿viste? Cuando estás indignada, pero cuando escuchás a los chicos, los pibes tienen otra cabeza, los pibes piensan por pestañas, digo yo, pueden mirar 4 cosas a la vez y las están incorporando y las están viendo, ¿sí? Leen de otra manera. Por eso te digo, la clave está en la educación. Si seguimos con un mismo sistema educativo lineal, seguimos enseñando la historia lineal y que no parta de las expectativas de los pibes y que no hagamos diálogos con los pibes, vamos a seguir de la misma manera, ¿no? Los chicos no la están pasando bien con este tema. Ni los grandes, Laura, ni los chicos. muchas gracias. Perdón, hablo Gracias mucho. por este rato. No, se nos acaba el tiempo, pero ha sido interesantísimo escucharte. Tenés mucho entusiasmo y eso está bueno. Abrazo grande. Un beso, Sergio, un beso. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.